aspiro que este Congreso, voy a tomar la palabra que es de Bolívar, la invención es de Bolívar. Bolívar llamó aquel Congreso del cual puso a depender, sin exageración de ningún tipo, la suerte de la Gran Colombia, de la patria. Él lo llamó el Congreso Admirable. Este Congreso, dijo, debe ser admirable. Fue el último Congreso. Fracasó el Congreso, no fue admirable. Y la patria se hundió. No estamos nosotros en ese nivel dramático, digámoslo así, en el que estaba Bolívar en 1829, 1830. Pero sin embargo, hay alguna analogía situacional, porque como lo he dicho, yo sí creo que de lo que ocurra en este Congreso depende el futuro, en lo inmediato y más allá del proceso revolucionario y por tanto de Venezuela. Por eso quiero llamar a este Congreso, Congreso Admirable. Hagámoslo admirable nosotros. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en otro debate socialista. Escuchamos al presidente Hugo Chávez ayer, 21 de noviembre, instalando el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido donde se ubica el epicentro de la discusión y de la construcción del socialismo, partido que está en una nueva etapa organizativa y además preparándose para los inmensos desafíos, los inmensos retos que tiene por delante no solo un partido, sino un pueblo que ha decidido tomar la alternativa, un pueblo que ha decidido construir una sociedad igualitaria, una sociedad justa, y eso significa en este momento histórico toda una inflexión con respecto a lo que se ha vivido. Coincidió además esta semana un encuentro de partidos, de movimientos de izquierda previa a la instalación del Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde grupos de izquierda de Europa, de Oceanía, de Asia, de África y de nuestra América tuvieron la oportunidad de compartir su programa común y de llegar a unos acuerdos importantes, como por ejemplo el rechazo a la expansión imperialista a través de las bases militares que en territorio colombiano va a instalar o ya estará instalando el imperio norteamericano. Es pues un momento histórico. El presidente incluso convocó nada más y nada menos que a una quinta internacional socialista, a una internacional donde coincidan los movimientos de la verdadera izquierda, donde se quede por fuera no solo el capitalismo, sino también el reformismo, y donde podamos avanzar hacia la construcción conjunta en el planeta de una nueva sociedad. Ricardo Menéndez, buenas noches, ¿cómo estás? Una semana interesante. Sí, incluso una semana desafiante en términos de lo que es el futuro de la humanidad, propiamente según sería parte de lo que vimos el día viernes con lo que sería el encuentro de partidos a nivel internacional y el discurso histórico del presidente de la República el día viernes en la noche y posteriormente ayer en la noche. Algunos aspectos que se desprenden también de ese sonido que estábamos escuchando ahora recientemente tiene que ver con el llamado desde pretender y que se gane el Congreso del partido, el concepto de admirable, de Congreso admirable. Eso también implica un desafío para el propio Congreso del partido, además un Congreso que ya está planteado que no solamente, que fundamentalmente no debe ocurrir entre paredes, sino que debe desbordarse hacia todo lo que son las bases del partido, incluso rebasar hacia el pueblo venezolano. Pero además el presidente decía, esto es el inicio, este Congreso admirable es camino a la campaña admirable, que es en función del año 2013 y posteriormente a lo que de una vez llamo que es a la campaña
línea de angostura, que sería precisamente construir hacia el año 2019 la Venezuela socialista. Eso de alguna manera define de una vez esos horizontes, esas visiones temporales. Hemos visto adicionalmente que este Congreso tiene que ver con unas bases profundas en términos de la democratización, en lo que es la participación de las distintas bases del partido para elegir los delegados. Por eso llamaba que era una vanguardia la que estaba ahí constituida, una vanguardia electa. Incluso el desafío a las otras fuerzas políticas que puedan existir en el país, cuáles son sus procesos democráticos que estarán ahí propiamente establecidos. Y hay que verlo también, Jorge, una carta de navegación que se plantea de lo que son propiamente los próximos 10 años, y recuerda un poco el hecho que esta carta de navegación se haga públicamente, se haga de manera abierta y franca ante el país. Recuerda un poco incluso las palabras de Fidel Castro en el año 70, cuando se daban una cantidad de cifras sobre el tema de la zafra en La Habana, y alguna gente decía, bueno, pero ¿qué hace ahí dando todas esas cifras frente al pueblo? Y él decía, dentro de esa reflexión, bueno, es que no hay otro espacio mejor que el mismo pueblo para debatir precisamente el futuro, distinto a los espacios de los cenáculos o los cogollos. Claro, es importante también que además el presidente sitúa el 2019 como el horizonte político, social, económico, para que pudiésemos afirmar en ese año, en ese momento, que ya vamos a estar en una Venezuela socialista, en todos los aspectos, no solo en el económico, no solo se trata de un modo de producción, también el político, también el social y el trabajo cultural. Y por eso él llamaba al estudio, permanentemente al estudio. Y los delegados, las delegadas de ese Congreso tienen el inmenso reto de profundizar sus conocimientos para dar el debate socialista, el debate a la cual, por ejemplo, este programa quiere sumar insumos. Y nada más y nada menos que entender quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son las características del Estado venezolano, del modelo económico venezolano. El presidente ayer lo decía muy claramente, aún estamos en un sistema capitalista, que hemos avanzado, que hay espacios donde se ha abierto la alternativa al socialismo, pero el trabajo que tenemos por delante es inmenso. En este sentido, entender nuestra economía, entender el Estado, entender el rentismo, es importante. Sí, Jorge, incluso ese tema, tú lo decías, ayer estaba el planteamiento precisamente sobre, además en el tratamiento del discurso, una profunda visión crítica y autocrítica sobre lo que es el proceso de construcción de ese socialismo y la transición hacia ese socialismo, y adicionalmente lo que sería la referencia, como tú planteabas, el desmontar el andamiaje del capitalismo para construir propiamente el socialismo, pero además con una variante, con un aderezo, si se podría decir de alguna forma, que es que no puede hacerse bajo las armas del capitalismo. Claro. No podía construirse, o sea, es desafiar culturalmente los métodos de hacerlo para que sea coherente precisamente el fin con los medios que se está planteando. Ese tema, comprender y visualizar, o tratar por lo menos de asumir el desafío de visualizar cómo ha sido la construcción del andamiaje del capitalismo en Venezuela, es fundamental para decodificarlo y ver cómo precisamente se puede construir el modelo socialista. Ese es uno de los temas centrales que va a demandar probablemente de amplios insumos. En el primer cuaderno de formación socialista del sistema Simón Rodríguez hay algunas lecturas que están ahí precisamente planteadas sobre lo que tiene que ver el tema de la renta petrolera. Hay algunos insumos precisamente para el debate, pero es hoy un tema que va más allá y es probablemente uno de los insumos temporales para el análisis que no solamente tiene el Congreso, sino que tenemos todos los venezolanos. Comprender por qué somos así. Hasta cuando decimos renta petrolera pensamos que es solamente el ingreso que ocurre por algún lado, pero probablemente tiene que ver con nuestra cultura política, con nuestra manera de relacionarnos en la sociedad y con nuestra propia visión sobre la vida.